La muerte, la desolación y la desesperanza convertían a nuestro país en un polvorín. Por doquier se hallaban las huellas de las sangrientas batallas que ya parecían cotidianas. La guerra de revolución para derrocar al gobierno estaba en su máximo apogeo. En las calles de las ciudades, en los bosques, selvas y en los otrora campos de cultivo, ahora se podían observar innumerables cadáveres de soldados, guerrilleros y patriotas. Estos cuadros patéticos nos hacían reflexionar una cosa que jamás había cruzado por nuestras mentes. Sin distinción, todos éramos de la misma raza, la humana. Cuando nuestro pelotón se aproximaba a un poblado o a una ranchería, las escenas se repetían constantemente. El terror se apoderaba de los civiles que pronto buscaban un refugio para escapar del peligro. Posteriormente fuimos entendiendo del porqué de esa actitud de la gente. En ocasiones los miembros del ejército, bajo grandes presiones de salvaguardar su vida, ante los rumores de la presencia de un grupo guerrillero, asaltaban sin medir consecuencias a los pobladores sospechosos. Los maltrataban y en algunos casos los fusilaban, sobre todo a gente joven con aspecto sospechoso. Por otro lado, esta era una de las causas por lo que la revolución se había extendido en todo el país muy rápidamente. Los jóvenes se incorporaban a la guerrilla, pues preferían morir con un fusil en las manos que sucumbir inútilmente en un asalto del ejército. Nuestro pelotón había participado en más de 20 batallas en los últimos 7 días. Sin embargo, hacía aproximadamente un día que no habíamos detectado al enemigo. El teniente Ramírez nos había prevenido que sufriríamos una emboscada en la Sierra de Molina, a la cual nos apresurábamos con paso veloz. El general Sánchez ordenó al teniente que tomáramos ese rumbo, porque el pelotón crucero había sucumbido en ese lugar ante la guerrilla. La orden era clara: nuestro pelotón cercaría a la guerrilla en el paso Las Ovejas, justo donde la Fuerza Aérea atacaría en un solo tiempo. Los jefes pensaban que esto nos daría el triunfo sobre esa región tan importante de la revolución. A pesar de los planes de nuestros jefes militares, existía incertidumbre en nosotros, pues de día y de noche corríamos el peligro de una emboscada, la cual era muy posible, y esto nos ponía aún más nerviosos, razón por la cual el recorrido en dirección de la Sierra de Molina fue muy penosa, bajo gran hermetismo y con un silencio desangrante. Habían pasado 3 horas desde que dejamos Guadalupe, el poblado más importante de esa región. Íbamos de 3 en 3 en una fila que medía cerca de 200 metros. A mi lado marchaban Juan Gutiérrez y Camilo Correa, quienes eran mis mejores amigos de milicia. Me había enrolado en el ejército hacía 7 años. Cuando llegué al cuartel 4, zona occidente, Juan y Camilo tenían casi 2 años de estar en ese sector. Pronto hicimos gran amistad, principalmente con Camilo, que era una persona muy inquieta y sincera. Nuestra amistad, pues, había crecido desde entonces. Sin embargo, desde Guadalupe no habíamos cruzado palabra alguna, ni siquiera cuando descansamos un poco al lado de un riachuelo encontrado en el trayecto. Casi al mediodía de ese 29 de agosto, el sol abrasador y la humedad tropical poco a poco menguaron nuestras energías, y el teniente Ramírez ordenó instalar nuestro campamento en un pequeño valle. Sargento Mendoza, me ordenaba el teniente, lleve a sus hombres hacia aquella hondonada y organice las guardias. Esta noche acamparemos en este sitio. Sí, señor. A la orden, contesté. En los últimos 4 días había pasado a ocupar el puesto del sargento Ibarra, que había perecido en la batalla del Campo Limón. Ahora mi trabajo consistía en organizar las guardias y en abastecer de parque a mis hombres en plenas confrontaciones. Y parecía que mi labor estaba agradando al teniente, pues cada vez más me iba confiando cosas más complicadas.
Esa tarde descansé un poco, pues me había propuesto iniciar la guardia nocturna. Encomendé a Camilo iniciar la guardia vespertina porque era un hombre de gran personalidad. Cualquiera podía confiar en él. Las hormigas y los mosquitos se encargaron de evitar mi sueño y decidí refrescarme un poco, y acto seguido me dirigí al sector sur de guardia, donde encontré a Camilo y a Juan charlando distraídamente.